La antigua Guatemala se ha caracterizado por conservar mucho la presentación de las procesiones al estilo de la cultura hispánica. Ese toque, ¿no?, que le va a dar de podernos acercar a este lenguaje iconológico, iconográfico, de una manera directa al pasado, pero también en una reinterpretación muy importante las imágenes de vestir, no de riguroso luto, sino en blanco y negro, porque también tenemos que pensar que ni la imagen de la Virgen y de Cristo no pueden ser vestidas de negro, porque son los triunfadores de la muerte. Por tanto, estos seres angélicos tampoco pueden vestir tan de riguroso luto, porque también son símbolos de vida. Hay un aspecto primordial que hace únicas las tradiciones de Antigua Guatemala, ese marco esplendoroso de las ruinas de las iglesias, ¿no? La romántica ciudad colonial no es solo tener la ruina como tal, ¿no?, sino darle vida a esa ruina. Y eso es lo que hace que la Antigua Guatemala tenga ese marco esplendoroso, que es muy apreciado naturalmente en el siglo XX y mucho más en el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de las procesiones de Antigua Guatemala, definimos de varios tipos y en particular en la Semana Santa. Las primeras pues van a ser de alegría, y las últimas, porque recordemos que la Semana Santa en sí conmemora la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ¿no?, cuando entra en un burrito, y que luego van a tener ese aspecto triste de los nazarenos, para finalizar después con la crucifixión, esos actos tan interesantes, ¿no?, que inician con las 12 campanadas de Viernes Santo, que en el caso de la Antigua Guatemala las da el templo que actualmente conocemos como la Escuela de Cristo. Ahí se lleva a cabo este acto de la crucifixión que se hace en esta iglesia, ¿no?, y que van a culminar con una gran procesión del Santo Entierro. La imagen del Señor sepultado, actualmente en una gran anda, y luego la compasiva soledad de la Santísima Virgen, esta imagen tan interesante, pues que va a lucir muchas veces una simplicidad de luto de Viernes Santo, como se estilaba en la época de la dominación española, o a veces luciendo una gala de Viernes Santo con trajes bordados en hilos metálicos preciosos, que nos da una idea de la grandiosidad de este tipo de magnos eventos en la Antigua Guatemala. Paralelamente a esta gran procesión del Santo Entierro, fueron enriquecidos también con la procesión del Santo Entierro de San Felipe, que originalmente se va a realizar en uno de los pueblos o aldeas circunvecinas de la ciudad, pero conforme avanzó también la cultura en el siglo XX, en 1942 se trae ya al centro de la Antigua, pues más o menos con una presentación similar, con la diferencia de que ya desde la última década del siglo XX la imagen de la Santísima Virgen solo sale el Sábado Santo. Pero ambas procesiones son muy ricas, son muy simbólicas, y también siguen un régimen de presentación iconológico, iconográfico, que le da un sabor propio a la ciudad, y naturalmente las imágenes pasando frente a estos grandes monumentos pues le va dando su sello importante, que no solo es a un nivel nacional, sino a un nivel mundial, que le da esa idea de postal, porque el ecosistema de Antigua es diferente al de la ciudad. Una procesión del Santo Entierro donde destaca la presencia, por ejemplo, de los 7 príncipes de las milicias angélicas, recordemos que es el entierro del Rey de Reyes, entonces tiene que ir acompañadas por sus insignias militares, que en este caso van a ser las armas Christi, o sea, los instrumentos de la pasión. Nosotros por eso nos explicamos por qué estos príncipes de las milicias angélicas, San Miguel, San Rafael, San Uriel, San Gabriel, van portando, digamos, una columna, una tenaza, un paño, símbolo de la resurrección, una cruz, todos esos elementos tan importantes y de lo más acorde a lo que son los tiempos modernos.
cuando hablamos de las urnas del Santo Entierro, es una manera muy diferente a cómo se entendía ese sentido en la época de la dominación española, un sepulcro, ¿no? Y entonces estas van a ser exactamente lo que nosotros entenderíamos en el mundo moderno como un ataúd, en las que se le ha dado un lenguaje iconológico, iconográfico, en donde es parte esencial también la urna de la presentación del Santo Entierro. Pero la imagen por lo regular iba envuelta en un sudario, no era visible a las personas, porque nosotros en el Santo Entierro acompañamos a la Virgen en su compasiva soledad, es decir, al entierro de Cristo. La función de los pasos en la procesión del Viernes Santo, especialmente en la Escuela de Cristo, va a fungir que es un elemento antiquísimo en las procesiones del Santo Entierro, pero originalmente los pasos eran encabezados, según nos cita el cronista novohispano Agustín Dávila Padilla, con una gran cruz y el símbolo de la muerte sobre un mundo. Y cómo la muerte de Cristo va a representar esa resurrección y esa esperanza de la vida eterna. Por eso es que es muy importante la presencia de esta gran cruz y de este paso en ambas procesiones, porque va a simbolizar ese sentido de muerte y esa esperanza de resurrección. Y muchas veces también es muy importante la imagen de San Pedro, pero no un San Pedro como en cátedra, sino es San Pedro arrepentido, si ven es un San Pedro llorando, ¿no? Pero a todo esto también es muy importante y que se ha conservado en estas procesiones también la presencia de la Magdalena, porque la Magdalena también va a representar un desprecio de la belleza, de la vanidad, de las joyas, de todo el lujo por seguir a Cristo, ¿no? Y entonces son ejemplos tanto como para los hombres como para las mujeres, y también va a ser muy importante la presencia de San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan va a llevar un estolón y va a llevar una pluma, porque él es, digamos, la parte del Evangelio de San Juan que narra todos estos hechos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En cuanto al uso de la orfebrería, debemos entenderla como el uso de los elementos iconológicos, iconográficos de las imágenes. Tenemos que pensar que la Santísima Virgen va a usar un resplandor con una diadema y rayos, ¿no? La diadema por lo regular va a tener una forma de valva invertida. Entonces, ¿por qué? Porque es el símbolo del bautizo. Otro muy importante es el uso de un puñal en el pecho, ¿verdad? En el corazón. Si tiene un puñal, por ejemplo, en un corazón, va a ser el primer dolor de la Virgen, ¿no? La profecía de Simeón. Luego, si tiene dos, va a referir, por ejemplo, la huida a Egipto. Si tiene tres, es Jesús perdido y hallado en el templo. Si tiene cuatro, entonces en función de eso, ¿no? Va a tener cada una hasta llegar a los 7 dolores de la Santísima Virgen. Pero en 1713, digamos, se decretó que la Virgen podía usar solo un puñal, ¿verdad?, en representación de los 7 dolores de la Virgen. Ahí nos damos cuenta de que todas estas alhajas que porta la Virgen no son símbolos de riqueza, sino son símbolos iconológicos, iconográficos, que nos ahondan en el mensaje. En cuanto a la imagen del Señor sepultado, Él va a tener un resplandor, pero en el de Jesús es diferente, porque va a tener 3 potencias, que va a referir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre esas salen los rayos, ¿no? Entonces eso se le pone algunas veces al Señor sepultado. La Virgen a veces, por ejemplo, de la soledad va a portar una corona de espinas y 3 clavos, ¿no? Que van a ser los clavos que le van a quitar a Jesús en el descendimiento, y la corona de espinas, ¿no?, que las va a portar en las manos, pero también va a portar un gran manto o el santo sudario en el cual pues llevaba Cristo, ¿no? O un paño blanco. Este paño en el tiempo moderno es sustituido por un pequeño pañuelo, ¿no? Y entonces ese conjunto no es un conjunto para dar riqueza a la imagen, sino son los símbolos iconográficos que nos hacen pensar y meditar sobre los dolores de la Virgen, ¿no?, su compasiva soledad y tal. Pero ojo, ¿por qué estos tienen que ser de plata? Estos son de plata porque tenemos que pensar
que en el siglo XXI nosotros contamos con iluminación eléctrica, con reflectores, pero estas procesiones por lo regular en la época hasta el siglo XIX iban iluminadas con faroles y lámparas especiales, entonces eso les daba un reflejo especial y hacía ver el carácter sobrenatural de las imágenes, ¿no? Y el carácter de grandiosidad tanto de Jesús como de la Virgen.